Hoy, en Faltan Conchas, la Concha Cívica analiza la importancia del cambio de paradigma que surge a raíz de la Ley 25.087, modificando el título Delitos contra la honestidad por el de Delitos contra la integridad sexual. En la Argentina hay muchas leyes que existen para proteger a la mujer, niñas, niños y niñas contra la violencia. Conozcámoslas a todas. La información es poder. Primera parte. La Ley 25.087, Delitos contra la Integridad Sexual, año 1999, que modifica el título tercero del libro segundo del Código Penal. Su principal disposición es: sustituye la rúbrica del título Delitos contra la honestidad por el de Delitos contra la Integridad Sexual. En la Argentina, hasta 1998, nuestro Código Penal tipificaba las diferentes formas de violencia sexual como delitos contra la honra, donde la indagación sobre la conducta pasada de las víctimas tenía relevancia para determinar la pena aplicable, pues probar que las víctimas no eran honradas u honestas generaban una disminución de la pena para el agresor. Actualmente, el bien jurídico protegido es la integridad sexual, por lo que no se encuentra justificada la indagación sobre el comportamiento sexual de las víctimas. Sin embargo, las defensas suelen continuar trayendo este tipo de argumento y buscando producir prueba sobre el pasado o las conductas de las personas que denuncian. Este fenómeno se conoce como revictimización, y el miedo que provoca aleja a las personas de la justicia, favoreciendo la impunidad. Los delitos contra la integridad sexual son: abuso sexual, es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal en su sexualidad. Para que se considere abuso sexual es necesario: 1. Una conducta abusiva de contenido sexual. 2. Contacto corporal directo entre el agresor y la víctima. 3. Que este contacto físico afecte las partes sexuales del cuerpo de la víctima. Y 4. Ausencia de consentimiento en la víctima respecto del acto sexual en que se ve involucrada. Abusos sexuales agravados. Agravado quiere decir que se aplicará una pena mayor. Los casos son cuando el sometimiento sexual fue gravemente ultrajante para la víctima. En estos casos se suma a la situación de abuso un exceso que afecta aún más la dignidad de la víctima, la humilla y la degrada. Por ejemplo, actos sexuales realizados ante testigos. Si hubo acceso carnal, este delito es lo que antes llamábamos violación. Es independiente del sexo del autor y de la víctima. El acceso carnal puede ser por vía anal, vaginal u oral, y también se considera tal la introducción de objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Por el resultado, el abuso sexual se agrava y se le aplica una pena mayor cuando ocurre un grave daño en la salud de la víctima o la muerte. Por el parentesco con la víctima. Por la calidad del autor, el abuso sexual se agrava si el autor es autoridad de cualquier culto, miembro de las fuerzas policiales o si es un maestro o profesor. Por la enfermedad del autor, es el caso en el que el autor sabe que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hay peligro de contagio. Por ejemplo, sífilis, sida o hepatitis B. Por el número de autores, cuando es cometido por 2 o más personas. Por el medio empleado, cuando fue cometido con armas. Por la edad y situación de la víctima, que es más grave si es contra una persona menor de 18 años y aprovechando una situación de convivencia. También se agrava si es contra una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor o su relación de preeminencia respecto de la víctima. Corrupción de menores. Es pervertir o seducir a personas menores de 18 años. Se trata de actos que alteran el desarrollo normal de la sexualidad. No importa si los menores dieron su consentimiento. Los delitos sexuales contra menores y mujeres van en aumento. Si eso no lo contrarrestamos con educación, el problema está servido. Las agresiones sexuales sufridas por menores de 16 años crecieron un 43% en 2018. Y si analizamos la cifra de abusos sexuales, el dato se dispara al 80% desde 2015, según Save the Children. Tenemos que educarnos, animarnos a denunciar y apoyar a las víctimas. No seamos entes pasivos. Recuerden, la información es poder.